Había sido una luna de miel escalofriante, rubia, angelical y bastante tímida. Sin embargo, al regresar a casa y cuando hacían sus paseos por la noche, ella solía mirar de sus labios a su esposo. Se daba cuenta de que cada día era más serio. Entablar una conversación con él era un tanto difícil, sin embargo, ella lo seguía amando, y él, aunque no lo demostrara, la amaba muchísimo. Transcurrieron 3 meses en una dicha especial. La casa en donde vivían era completamente blanca, pisos, paredes, decoración, que eran muchísimas esculturas, todo relucía de blanco. Y aunque el blanco generalmente se asocia al calor, ella ahí pasaba un desapacible frío. Sin embargo, cuando Jordán llegaba a casa, era lo único que le hacía sentirse bien, sentirse viva. Era como si hubiese puesto un velo sobre sus dulces sueños y solo viviera a través de él. Y ese frío que sentía en ese hogar la llevó poco a poco a ir adelgazando. Algo ahí no la dejaba sentirse completamente bien. Al adelgazar, se le bajaron sus defensas y cogió una influenza. De esa influenza quedó muy mal. Se le veía cada vez más presente la muerte. Un día amaneció desvanecida y con toda la fuerza del mundo, Jordán la llevó hacia el patio para mirar un tanto el sol. La acarició y la tomó por el cuello. En ese momento, ella se soltó en lágrimas. También lo sentía que no podía mejorar. Le hablaron a los doctores y uno de ellos decía que era un caso bastante extraño porque se desvanecía pero no tenía vómitos y le diagnosticó una anemia. Sin embargo, las cosas cada vez se iban peor. Ella comenzaba a sentirse cada vez más desganada, no tenía fuerzas, así que se la pasaba acostada en cama. De pronto la casa ya no tenía ningún ruido, solo se escuchaban los pasos de Jordán y los quejidos de ella. No tardó mucho en tener alucinaciones. Unas alucinaciones que comenzaban con seres flotantes que poco a poco iban aterrizando hasta el suelo. Cada vez eran más traumáticas. En una de ellas vio cómo un monstruo caminaba sobre ella y la veía con sus horribles y ojos rojos. En ese momento ella gritó: ¡Jordán! ¡Jordán! Él salió corriendo hacia su habitación, puesto que ya casi ni dormía ahí porque no podía dejarla descansar. Se la pasaba en la sala y prácticamente ahí era donde vivía. Al llegar hasta ella estaba completamente horrorizada, no lo reconocía hasta que después de varios momentos él logró hacer que lo reconociera. Sin embargo, las cosas no mejoraban. Volvieron a hablarle a los doctores y ellos, al evaluarla, veían que cada vez perdía más sangre, cada vez estaba más delgada, sin fuerza alguna. Le dijeron a Jordán que no había mucho que hacer. Ella cada vez tenía menos energías. Les decía a él y a la servidumbre que sí, amanecía desplomada, sentía como miles de kilos la aplastaban sin fuerza alguna. Lo único que podía hacer era mover el cuello. Con ese dolor, con ese sentimiento, les pidió que ya ni siquiera le hicieran la cama, que ni siquiera le acomodaran el almohadón. Poco a poco se fue desvaneciendo y por fin murió. Una de las sirvientas que estaba deshaciendo la cama, por fin, después de 5 días en los que la esposa ya no se había movido, se quedó analizando la cama. Y después de un rato, llamó al señor. ¡Jordán! ¡Señor Jordán! Creo que el almohadón tiene unas manchas como de sangre. Parecen como si fuesen rastro de algunos piquetes. Jordán le dijo: levante el almohadón, vamos a verlo con la luz del sol.
pero al tomarlo a la sirvienta se le cayó al piso. Es extraordinariamente pesado, le dijo a él. Él lo tomó y lo llevó hasta el comedor. Pesaba muchísimo. Con una navaja cortó el filo de la almohada. Las plumas de la primera capa salieron desplomadas. Y ahí, en medio de todas las plumas de ganso rellenas, un asqueroso y enorme y viscoso animal apenas si movía la trompa. Al verlo, la sirvienta gritó de completo horror. Evidentemente, esa cosa había succionado por las sienes a la mujer y así le sacó toda la sangre. Es que esos parásitos de las aves, usualmente diminutos como para verlos en las plumas, les gusta mucho la sangre humana. Así que con esos 5 días en los que ella estuvo inmóvil, la vació y todavía creció una enorme cantidad.